Conrado Rodríguez, soy médico y director del Instituto Canario de Bioantropología del Museo Arqueológico de Tenerife. Desde que entré yo en el museo en el año 87, los principales campos de investigación están dedicados a la antropología biológica, tanto a nivel de descripción poblacional, como a nivel patológico, epidemiológico, demográfico y el impacto que el propio aislamiento tiene en poblaciones insulares. Obviamente esto es uno de los campos. Otro de los grandes campos, no solo yo, el Instituto de Bioantropología que estudia es la antropología forense. En este caso, colaborando con instituciones como puede ser el Instituto Nacional de Toxicología, la Universidad de La Laguna, el Instituto de Medicina Legal, por medio de convenios, para todo lo que es la formación de personal, tanto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como alumnos universitarios, en temas de antropología y arqueología forense, y por supuesto colaboración con agencias internacionales como puede ser la Organización de Naciones Unidas o instituciones más tipo de equipos de antropología forense, especialmente en Latinoamérica. Esos son los dos grandes campos, ¿no?, de la investigación que durante estos casi 30 años hemos estado, no solo yo, sino miembros del instituto, desarrollando. El Museo Arqueológico de Tenerife se engloba dentro del organismo autónomo de museos y centros del Cabildo de Tenerife, que es una organización que se creó en el año 90, a finales del año 90, y entró en función a principios del año 90, y entró en funcionamiento inmediatamente, y que agrupa al Museo de la Naturaleza del Hombre, donde ahora nos encontramos, y que a su vez agrupa a 3 museos y un centro, que son el Museo de Ciencias Naturales, por un lado, de ahí su nombre, Naturaleza, el Museo Arqueológico de Tenerife y el Instituto Canario de Bioantropología. Juntos tienen esta amalgama, muchas veces funcionan en sincronización, especialmente en lo que se refiere pues, a organización de cursos, jornadas, organización de exposiciones temporales. Aunque uno lleve la voz cantante, los otros colaboran. A su vez, el organismo autónomo de museos y centros engloba también el Museo de la Ciencia del Cosmos, el Museo de Historia y Antropología. Estos tienen su sede en La Laguna, el de Historia en La Laguna Casco, digamos, el núcleo histórico de La Laguna, y el de Antropología es el mismo museo, pero tiene 2 sedes, en Valleguerra. Y luego también está el CEDOCAM, que es el Centro de Documentación Canarias América, que tiene su sede también en La Laguna, y el Castillo de San Cristóbal, que es un centro de interpretación sobre la ciudad de Santa Cruz, y especialmente la efeméride del famoso 25 de julio y la derrota de Nelson aquí. Las momias guanches desde siempre han atraído la atención, no solo de turistas, sino también de investigadores locales, nacionales, foráneos, extranjeros, etc. ¿Por qué? Porque siendo un fenómeno que se conoce en otras partes del mundo, obviamente, quien no conoce a las momias egipcias, las momias chinchorro en Chile, momias andinas, etc. Pero sí que siendo una protohistoria tan reciente, porque tengamos en cuenta que la conquista acaba a finales del siglo XV, pues es un fenómeno que siguió existiendo desde no el primer asentamiento humano definitivo en la isla, pero sí hasta prácticamente el momento de la conquista. Son 1000 años aproximadamente de prácticas momificadoras en la isla, ¿no? Bien, eso se remonta, el coleccionismo arqueológico ha sido, digamos, una tradición, especialmente en Europa, también en América y en otros lugares, pero especialmente en Europa desde tiempo A. De hecho, el origen del Museo Arqueológico en Tenerife, antes de que este fuera fundado en el año 58, abierto al público en el año 58 por el Cabildo de Tenerife, podemos estar hablando de las colecciones que había en casa del comandante Mellorini, aquí en Santa Cruz, o de Sebastián Pérez Llanes, Casilda en Tacoronte, ¿no?, que albergaban desde momias, objetos arqueológicos diversos, etnográficos, de ciencias naturales, etc. Esto, cuando se creó el Gabinete Científico de Santa Cruz de Tenerife en 1877, muchas de ellas pasaron a engrosar los fondos de este gabinete, otras se perdieron, como es el caso de la colección Casilda, que fue vendida a la muerte de Sebastián Pérez Llanes a unos argentinos que pasaban por aquí y se enteraron, y ahora las momias están ya aquí por medio de un convenio que hicimos con la República Argentina,
pero parte de esa colección está todavía en La Plata, en la Universidad de La Plata. Obviamente, con la creación del gabinete científico que dirigía Juan Betancur Alfonso, pues digamos se puso orden un poco en esa especie de colecciones dispersas que había. A partir de ahí, por una serie de avatares, la colección del gabinete científico pasó al Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife, y con la creación del Museo Arqueológico, pues ya pasaron a engrosar los fondos, aparte de colecciones que venían de Vallabriga, por ejemplo, de Villa Benítez, etc. Y el coleccionismo más reciente es, aunque es anterior a la nueva Ley de Patrimonio del 99, son personas que tenían en sus casas restos arqueológicos de diversa índole, en su mayor parte eran de tipo cerámico, lítico, etc. Y que por convencimiento, hablando con personal del museo, etc., pues fueron yendo donándolas paulatinamente. Y con la nueva Ley de Patrimonio, que obviamente obliga a que todas las colecciones arqueológicas se depositen en los museos arqueológicos insulares, pues muchas han sido depositadas aquí. Eso es, en síntesis, porque obviamente a todos aquellos que han donado esas colecciones de motu proprio, sin ningún tipo de forzamiento, etcétera, pues lo menos es reconocerle de dónde procede esa colección, ¿no? Como se hace en otros museos del mundo, eso está claro, ¿no? La colonización insular es uno de los campos más apasionantes que hay en la investigación de lo que es poblaciones humanas, tanto a nivel, digamos, sociocultural, ya hablando de arqueología, historia, etcétera, como bioantropológico. Los mayores expertos en este campo son norteamericanos y especialmente en lo que se refiere a islas del Pacífico. El Mediterráneo también tiene una serie de estudios muy grandes, pero quizás desde el punto de vista teórico, que es lo que hablamos, son más fáciles de explicar por la cercanía. Pero, por ejemplo, el de la isla de Pascua es uno de los poblamientos insulares más misteriosos que existen. Como en una isla tan pequeña, que es prácticamente la mitad del Hierro, logró albergar a tantos miles de habitantes. Por lo que se refiere a cualquier descubrimiento de islas, lleva una serie de pasos. Primero, el descubrimiento. En segundo lugar, son lo que se llaman los grupos exploradores, que exploran las condiciones que tiene esa isla para ser habitada. Esto sucede, pues, ha sucedido en el Mediterráneo, en la antigüedad más remota, sucede en el Pacífico, ha sucedido en el Índico y probablemente en Canarias también. Una vez que tú tienes la isla descubierta, la isla estudiada y ves qué posibilidades tiene, también depende de qué esté ocurriendo en el continente para que tú tengas interés en irlas a poblar. Pueden ser cuestiones de sobreexplotación de recursos, de superpoblación, epidemias en algunos casos. Puede ser el caso también de necesidades comerciales, explotación de un producto determinado. Como puede ser el caso, por ejemplo, aquí de la isla de Los, pues parece que la explotación estaba claramente dirigida a la púrpura, aparte de otras cosas que puedan existir. Entonces, una vez que tú tienes ese corpus de razones para poblarlas, hay que mandar grupos de colonos, que pueden ser temporales, es decir, si son con fines comerciales, lo normal es que tú mandes grupos, los lleves, explotan lo que tengan que explotar a nivel económico, comercial, etcétera, etcétera, y los lleves otra vez hacia su lugar de origen. Por las razones que sea, puede ser que esos grupos permanezcan en la isla. Y ahí ya tienen efecto una serie, o tienen lugar una serie de efectos biológicos que entran dentro de lo que es la adaptación humana, de la bioadaptabilidad. Primero, obviamente, los recursos de esa isla no van a ser los mismos que tú tienes en el continente, en principio y en teoría. También es obvio que tú puedes llevar recursos, ganado, cereal, que son fácilmente transportables. Productos, digamos, no perecederos, entre comillas. A partir de ahí, esa población no puede quedarse del tamaño que está, si es un asentamiento permanente, porque si no, tiende a la extinción. Tiene que crecer de alguna manera. Y al ir creciendo, se producen una serie de efectos genéticos de tipo estocástico por deriva genética, que hacen que, por ejemplo, si a la tercera o cuarta generación tú analizas genéticamente a esa población y la comparas con la de origen en el continente, no se parece nada. ¿Por qué? O casi nada. Porque son pocos individuos y el pool genético no está completamente representado. Pero al irse multiplicando esos individuos y aumentando la población, como parece ser que fue el caso de Canarias,
porque lo que está claro es que había islas como Tenerife o Gran Canaria, que en el momento de la conquista tenían decenas de miles de habitantes. No muchas decenas de miles, pero decenas de miles. O sea, tenían asegurada prácticamente la población, e incluso podría darse el caso de que tuvieran problemas de recursos, de lo que es la capacidad de abastecimiento, la capacidad de carga de esa isla a esa población. Entonces, eso hace que haya una serie de factores que esas poblaciones tienen que manejar. La endogamia. La endogamia conlleva una serie de malformaciones de tipo congénito, muchas de las cuales son letales, otras no, pero que merman a esa población y la capacidad de reproducción de esa población. Igualmente a nivel mental, a nivel psiquiátrico, digamos, pueden llevar esas condiciones. Pero estamos hablando de personas y también de animales. Es decir, la endogamia también puede ocurrir en cabras, ovejas, cerdos, etcétera, etcétera. Por eso esa población tiene que ir viendo todos esos fenómenos y compensándolos de alguna manera. Si a lo largo de ese proceso hay aporte de sangre nueva, de población que viene del continente, el problema queda reducir población humana, población animal. ¿Por qué? Porque le estás aportando nueva gente con la cual. Si no, algo tienes que hacer para evitar que esto suceda, ¿no? Esto es el marco teórico de la colonización insular. Yo supongo que uno de los problemas capitales es la no existencia de fuentes escritas. Esto es decir, no hay un relato que cuente cómo fue primigeniamente esto y quién lo llevó a cabo. Está claro que por la zona donde está Canarias situada, ahí han influido básicamente dos culturas, aparte de las norteafricanas. O sea, aparte de la propia población bereber, proto-bereber, lo que tú quieras llamarla, que es la que básicamente conforma esta población. Pero lo que está claro es que ahí tuvieron existencia dos grandes imperios, si lo quieres llamar así. Primero fue el cartaginés, lo púnico, y después fue el romano. Probablemente lo primero que estas potencias, que obviamente no necesitaban, digamos, de las islas con fines poblacionales, ya tenían el continente, eso está claro, pero sí que necesitarían algo de estas islas. Yo no sé qué, ahí está el Banco Pesquero Canario Sahariano, ahora vemos lo de la púrpura, había madera. Entonces, todo eso son materiales, son cosas que le pueden interesar con fines comerciales. Y sobre todo está la cuestión cronológica. La cuestión cronológica, cuando tengamos un, digamos, mapeo cronológico, podamos situar las diferentes etapas de esas poblaciones, vamos a estar mucho más cerca de conocer, tanto a nivel bioantropológico como social, cultural, material, etcétera, etcétera, qué fue lo que estuvo pasando en esos momentos, en esos siglos en Canarias. Bueno, a nivel bioantropológico está claro, estudiando restos humanos, sacando la cronología correspondiente, haciendo estudios de ADN, viendo qué patología puede afectar a esa población como consecuencia del aislamiento, viendo también estudios de dieta, por ejemplo, y de nutrición, es decir, el estudio de la dieta a través de la reconstrucción química, que se hace a través de diente o hueso, para ver qué comía aquella gente, hacer una especie de menú, qué era lo que podían comer y qué era lo que realmente habían comido. Obviamente esto se apoya mucho en lo que es la biología, en botánica, zoología, etcétera, etcétera. Y luego a nivel arqueológico también, pues por supuesto, excavando, viendo lo que se está haciendo en distintos lugares ahora mismo, ¿no? En aras de discernir y luego, por supuesto, amalgamar la información, la que viene desde la bioantropología, la que viene desde la arqueología. Y ahí se discierne, se va discerniendo con tranquilidad y calma, que es lo que hace falta en cualquier investigación científica, no solo de esta índole, qué es lo que pudo suceder y por qué pudo suceder. La paleopatología es el estudio de la enfermedad en los tiempos antiguos. Cuando se creó a finales del siglo XIX, fue Schüffel el que acuñó el término paleo, de paleos, antiguo, y logos, que es conocimiento, paleopatología, el estudio de la enfermedad en tiempos antiguos. Ahora ya no es tan antiguo, ahora es el estudio de la enfermedad en cualquier tiempo pasado. Somos una especie de patólogos forenses referido a poblaciones, digámoslo así, extintas, aunque muchas de ellas tampoco lo están. Pero bueno, aquí en Canarias podemos hablar de población extinta, pero puede ser estudios paleopatológicos, por ejemplo, en diferentes cementerios, ermitas, etcétera, etcétera,
y que te van a dar una serie de información, especialmente sobre la historia natural de la enfermedad, cómo ha ido evolucionando esa enfermedad, y sobre los fenómenos, digamos, el fenómeno epidemiológico. En ISLA es muy interesante porque, por ejemplo, lo que hablamos de malformaciones congénitas, el estudio de las malformaciones congénitas junto con el de las variaciones epigenéticas, que no son patológicas, son variaciones normales que tienen que ver en el cráneo y esqueleto postcraneal, te va a orientar muy bien sobre los fenómenos endogámicos de esa población. Por otra parte, está claro que la patología en muchos casos tiene un componente ambiental, tanto entonces como ahora, importantísimo. A nivel, podemos ver, por ejemplo, enfermedades metabólicas, enfermedades reumáticas, etc. Luego está la traumatología, o más que traumatología, que es la curación de esa enfermedad también, el estudio de la patología ósea a nivel traumático. ¿Por qué? Porque te va a dar, aparte de lo que es la actividad laboral, por ejemplo, pastoreo, agricultura, etcétera, de esa población, también te va a dar una respuesta a un hecho que llama mucho la atención, y además ha llamado la atención a un montón de investigadores de fuera de las islas, y especialmente en Tenerife, que es las fracturas por violencia producidas en cráneos de la población aborigen, de las cuales ya adelanto que el 80-85% están bien consolidadas, es decir, sobrevivieron al traumatismo. Esto tiene implicaciones sociales importantes, al igual que las postcraneales. Entonces yo siempre pongo un ejemplo que es muy curioso. Cuando se hace un análisis de este tipo vemos que entre el 7 y el 8% de la población guanche presentaba fracturas de cráneo por violencia, es decir, por agresión de distintos tipos, pedradas, golpes dados con objetos contundentes. Eso además se refleja también en los marcadores de actividad física que aparecen en las articulaciones y en las inserciones tendinosas, las entesopatías. Y si hacemos una distribución, digamos, geográfica de esos traumatismos, nos damos cuenta que el norte de Tenerife, por ejemplo, tenía un 2,8, creo que por ciento, entre 2,5 y 3% de cráneos con fractura, mientras que el sur superaba el 8 o 9%. ¿Qué significa esto? Que en el sur se peleaban más que en el norte entre ellos. Creo que no. ¿Por qué? Por una razón, obviamente, de medio ambiente, de geografía. El norte, el bosque prácticamente, había zonas como Tacoronte, donde prácticamente llegaba al mar en el momento de la conquista. O sea, el terreno útil para moverse de aquella población es muy escaso. Por tanto, si comparas con el sur, que son extensiones mucho más amplias de terreno, idóneas para el pastoreo, que encima en medianía, pues puedes cultivar, puedes recoger, recolectar productos silvestres, etcétera, pues hace que ya el factor de pelea entre ellos, entre las poblaciones del sur, sea más difícil de creer. Yo creo sencillamente que las poblaciones del norte, por necesidad de espacio y quizá por un aumento en la densidad poblacional con respecto al sur, tenía que estirar hacia el sur para lo que fuera robo de ganado, lo que se te pueda ocurrir. Lo más probable, según dicen las fuentes escritas, además, eran los robos de ganado, ¿no? Entonces todas estas cosas inciden en que ese aspecto de la patología de origen tenga una repercusión fuera extraordinaria, porque hay pocas poblaciones, además, casi todas, por ejemplo, en la isla de Santa Cruz, en California, en Estados Unidos, sucede lo mismo. No quizás con esa frecuencia, pero sí sucede lo mismo, se ve más que en el continente, por ejemplo. Y es obvio, si tú estás en un medio limitado, chicos, y tienes necesidad de espacio, necesidad de distribuir a tu gente y tal, pues vas a conquistar lo que puedas, o a robar lo que puedas, o a, por lo menos, traer el mejor nivel de vida a tu población. Luego hay muchos aspectos de la patología, por ejemplo, obviamente los tumores malignos son raros entre la población aborigen. Yo diría, yo no he visto ningún caso de tumor maligno todavía, y creo que en Gran Canaria tampoco, en La Palma tampoco, en fin. Quizá porque, obviamente, la aparición del cáncer en general es a edades más tardías de lo que esta gente moría. También es cierto que existen cánceres infantiles, eso está claro, pero quizás también es porque no afectaban, no llegaban a afectar al hueso, sino que se quedaban a nivel de tejido blando, de órganos internos. Luego tienen enfermedades metabólicas que son bastante comunes, como la osteoporosis. ¿Cuál es la osteoporosis que le interesa a un bioantropólogo? Obviamente aquella que acontece en edades anteriores a la que tiene que aparecer, que son en elementos seniles, lo que se llama osteoporosis infanto-juvenil, esa es la que interesa, y que indica malnutrición.
todos los datos que aporta esta patología, junto a lo que te da la arqueología, los que te está dando el laboratorio, tanto a nivel genético como reconstrucción de dieta, etcétera, 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 te hace que tú puedas componer la historia natural de la enfermedad durante el periodo preconquista, y si encima tienes la suerte de tener enterramientos post-conquista, pues entonces puedes irla comparando, ¿no? La patología más frecuente, como sigue sucediendo hoy, obviamente, es aquella que tiene que ver con la artrosis, con las enfermedades reumáticas de tipo degenerativo, la artrosis. ¿Qué ocurre? Aquella población, por la actividad física y por una serie de factores, lo agreste que es el terreno, entre otras cosas, sufría un mayor impacto que lo que puede tener la sociedad actual, que es mucho más, digamos, sedentaria, por decirlo de alguna manera, y que tiene muchas más facilidades de vida, así de claro, ¿no? Otras enfermedades comunes que aparecen, que también están relacionadas mucho con la actividad física, son lo que se llaman trastornos vasculares óseos, es decir, tipo osteocondritis disecante, tipo osteocondrosis, que son microtraumatismos que se producen sobre las superficies articulares y sobre lo que es las apófisis de los huesos, pero que también juega un papel vascular ahí, que todavía no está muy bien demostrada esa relación, pero sí que se llaman alteraciones microtraumáticas de ese sitio concreto. Ya digo, son superficies articulares y apófisis. Son muy frecuentes, ya te diría que casi el 10% de la población lo presenta. Las malformaciones congénitas obviamente también, sobre todo a nivel de la columna vertebral, todo lo que es espina bífida, vértebras de transición, como puede ser la lumbarización de la primera vértebra sacra, es decir, el primer segmento se separa del sacro, la sacralización de la quinta lumbar se une, por eso se llaman vértebras de transición. A nivel occipital a nivel cervical son más raras, se ven, pero ya te digo, estamos hablando de espina bífida entre completa, espina bífida oculta. Si fuera abierta no tendría ninguna posibilidad de supervivencia al niño. Es cuando la oculta es la que afecta al hueso, ¿no? La abierta es cuando ya se afecta la piel, el tejido subcutáneo, músculo, y se produce una meningitis y el niño pues muere, obviamente, ¿no? No hoy, obviamente tienen tratamiento neuroquirúrgico. Pero sí que está claro que te orientan mucho hacia ese componente endogámico que obviamente tenía esa población. Enfermedades metabólicas, como te decía antes, pues la osteoporosis. Lo que pasa es que en algunos puntos de la isla, no en todos, mucho menos, aparecen en sectores infantos juveniles y adultos jóvenes, lo cual es raro hoy, ¿no? A menos que tengas un trastorno. Ahí, obviamente, como se relaciona muy estrechamente con la malnutrición o trastornos nutricionales, pues sí que aparecía. Luego vemos, por el estudio radiográfico, pues aparición de líneas de detención del crecimiento, que se llaman de Harris también, además en niveles muy concretos de la isla. Por ejemplo, en el norte son más comunes que en el sur, y a edades tempranas de la vida, entre los 4 y los 6, 7 años, ¿no? Y en fin, hay un gran elenco de patologías. No va a diferir mucho de la que tenemos hoy. Lo que va a diferir es la frecuencia con la que aparece y la edad también en la que aparece. Esos son los dos puntos en los que no es exactamente igual que hoy. Pero las enfermedades a lo largo de la historia no han variado sustancialmente para que veamos enfermedades raras, obviamente, ni nada de esto, ¿no? La antropología forense es lo que hemos estado hablando, pero aplicado a un marco judicial. Ahí ya no es una cuestión patrimonial, como puedes llamar a la bioantropología en su conjunto, o antropología física. Utiliza los mismos procedimientos prácticamente que en la antropología física, es decir, determinación de la estatura, determinación del sexo, determinación de la robustez, incluso de la lateralidad, es decir, qué lado usaba más ese individuo, por supuesto componentes patológicos, especialmente en lo referido a la traumático, porque evidentemente estás hablando de casos judiciales, y ¿dónde se aplica la antropología forense? La antropología forense se aplica cuando los restos, los americanos lo definen perfecto, que tú estudias son esqueléticos, obviamente, momificados, altamente destruidos, por ejemplo ayer en Estambul, en un atentado de esta naturaleza, o en un accidente aéreo, o de trenes, o de coches. Cuerpos quemados y cuerpos que de otra manera no son reconocibles por los procedimientos tradicionales de la medicina legal. Eso es
el marco donde se mueve la antropología forense. Cuando hay un hallazgo de esta naturaleza, por ejemplo, en las dictaduras latinoamericanas de los años 70, 80, etcétera, que hoy están apareciendo pues enterramientos, fosas comunes, etcétera, etcétera, pues había la presencia de un antropólogo y también de un arqueólogo forense, aunque muchas veces son la misma persona, ostenta los dos rangos, digámoslo así, es fundamental. Pero ahí no solo es importante el antropólogo forense, el médico forense y el arqueólogo forense, también es importante el sociólogo, el individuo que estudia, que hace la pesquisa previa. Es decir, cuando tú estás en un lugar que hay una fosa común, por ejemplo, tienes que investigar todos los hallazgos y hacer todos los registros necesarios, ver si se sospecha que es don fulano o doña fulana, etcétera, etcétera, con quién vio esa persona la última vez, si fue detenido, si no fue detenido, si fue secuestrado, si desapareció, etcétera, etcétera. Esto es el caso ya, por ejemplo, de las dictaduras, ¿no? Entonces esa labor previa va a facilitar mucho la labor. Una vez que tú estás ya con los, digamos, se ha rescatado, se ha desenterrado, como dices tú, se ha excavado, que es la palabra correcta, todo ese material esquelético, en el laboratorio lo que viene es la labor de ir situando a cada individuo según el rango de edad, por supuesto el sexo, que es lo primero que discrimina, y dentro de ambos sexos, masculino y femenino, va situando los distintos rangos de edad. Esos son los dos procedimientos básicos para saber cuántos individuos hay, qué individuos, qué rangos de edad representan, etcétera, etcétera. Y luego ya empieza el estudio del esqueleto o de los huesos que estén presentes con más detalle. Hay signos de tortura, no hay signos de tortura. Estoy hablando de desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Hay signos de muertes violentas, no hay signos de casi todos los casos en esto. Hay. Y luego, obviamente, y ya con la tecnología que hay hoy, pues al margen del estudio de imagen que puedas precisar, que puede ser rayos X simple o tomografía axial computarizada, el escáner, ¿no? Pues el estudio genético es el que corrobora. Hoy por hoy, obviamente, a nivel mundial se está prácticamente exigiendo el estudio genético, incluso cuando hay documentación que pueda avalar que esa persona y no otro. Hay casos, por ejemplo, de patologías previas de ese individuo que, comparando con los restos que tú tienes, te van a facilitar la identificación. Al fin y al cabo, el fin de la antropología forense es la identificación del sujeto. Por supuesto, hasta antes del advenimiento de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que es la que identifica que ese individuo por medio del ADN, reconstruyendo el ADN, es ese y no otro, ¿cuál era la herramienta más útil? Por ejemplo, aquí en los rodeos, en el accidente de los Jumbo, el famoso accidente del 77 entre el Jumbo de la KLM y Pan American, que no existían estas técnicas, lo que se utilizó básicamente para la identificación fue la dentadura. ¿Por qué? Esto es muy fácil en el primer mundo, ya en el tercer mundo es más complicado. Porque casi todas las personas van al dentista y los dentistas tienen registro. En un accidente aéreo, obviamente, tú tienes la lista de pasajeros. Preguntas a las familias, ellos te dicen, ir a este dentista, te dan los registros previos y puedes comparar. Eso todavía se sigue haciendo, obviamente, ¿no? Pero el ADN es la herramienta final que avala que es individual. El ADN es 99,999% de posibilidades de que no te equivoques, y el estudio dental está entre un 80 y un 90% según qué población sea, qué sujeto sea, etcétera, etcétera. Lo indiscutible es que hay una frecuencia de fractura de cráneo por agresión muy alta. Eso no implica que toda la sociedad fuera violenta, pero que sí tenía momentos de enfrentamiento seguro. También indica que hay, y eso también se refleja en los huesos postcraneales, que al individuo que resultaba herido, accidentado, lesionado, por la razón que sea, pues obviamente se le impartían unos cuidados que hacían que ese individuo se recuperara. La mayoría de fracturas postcraneales, pues te hablo de fracturas de tibia, peroné, húmero, etcétera, pues están cúbitos radios, los huesos largos, están bien consolidadas y bien alineadas en su mayoría. No es como si te metieran un clavo o una aguja de Kirchner, pero sí que están muy bien alineadas. Eso señala que hay un tratamiento básico, pero lo hay. Las de cráneo, pues también están bien consolidadas en su mayor parte. Eso no significa que no tuviera secuelas el individuo, porque hay muchos con hundimientos que evidentemente afectaron al cerebro, ¿no? Pero bueno, dicho esto,
Yo no implico que fuera una sociedad violenta, pero sí que tuvo momentos de enfrentamientos graves, ¿no? El torus auditivo es un proceso, es un sobrecrecimiento óseo, por llamarlo de alguna manera, exostosis auditiva también se llama, que aparece en el canal auditivo y que refleja prácticas de natación y buceo especialmente. Es muy común en poblaciones marineras o pescadoras, en poblaciones que viven cerca del mar y que usan recursos marinos. Aquí en Tenerife no son muy abundantes, creo, yo no he estudiado esas poblaciones, pero en Gran Canaria se han visto más casos de toros auditivos, pero sí un buen reflejo de buceo, efectivamente. Los estudios genéticos tienen muchas vertientes, digamos así. Por un lado está lo que se llaman genealogías, ver de dónde viene esa gente, con quién se emparenta, etc. Por otro lado están los efectos que produce la endogamia en la isla. Y luego, que es a lo que se tiende en el futuro, es la aplicación de la genética a la historia natural de la enfermedad, especialmente enfermedades infecciosas, desde tuberculosis, epidemia, lo que sea, lo que tú puedas sacar. Obviamente es más fácil hacerlo en enfermedades bacterianas, están mucho más desarrollados a nivel de paleopatología que en enfermedades víricas, que todavía la técnica no se puede aplicar exactamente no con el rigor, con la seguridad que se puede hacer con enfermedades bacterianas. Pero yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, la famosa peste de Atenas, que sucedió antes de la era cristiana y que acabó con un tercio o más de la población de ateniense, se ha atribuido a lo largo de la historia a un montón de causas. Hasta el ébola se llegó a manejar como una causa de diezmo de aquella población. Se le atribuyó a la peste, se le atribuyó a la gripe. Y hoy, en un estudio que se hizo en el año 2006 en la Universidad de Atenas, se ha demostrado que lo que afectó a aquella población y que se refleja en lo que dicen la fuente del padecimiento de aquella población era la fiebre tifoidea, que hoy con simples antibióticos se trataría, y con la higienización de las aguas, etcétera, etcétera. Pero en aquella época obviamente eso era inviable. Pues para estas cosas también sirve la genética, no solo caracterizar genéticamente una población, es decir, está emparentada con esta, o viene de aquella, o mira lo que pasó aquí en un momento determinado. No, ya los estudios no van por ahí. ¿Para qué se utiliza? O van por ahí, pero se complementan con estos otros. Zoonosis, por ejemplo, también se aplica a zooarqueología, el estudio prácticamente de lo mismo con los distintos tipos de animales domesticados que tenía aquella población, etcétera, etcétera. Eso tiene mucho campo, obviamente, cada vez más, obviamente, van saliendo más ramas y ramas y ramas, que cada vez aportan más. Cuando hablamos de momias canarias, nos estamos refiriendo en general y de manera mayoritaria a dos islas: Tenerife, con los guanches, y las momias Gran Canaria, que no son exactamente iguales. De hecho, si ves las momias del Museo Arqueológico de Tenerife y las que están en el Museo Canario, poco tienen que ver, entre otras, la envoltura que tienen unas, que son pieles de animales, las guanches, y luego te vas allí, tienen pieles obviamente también, pero tienen junco y es como un proceso más elaborado. A la hora de la conservación de esos cuerpos, ¿por qué? No lo sé, quizá por el propio método de momificación, están mejor conservados los de Tenerife que los de Gran Canaria. En La Palma parece que pudo haber, está por ver si fue una momificación más natural o fue antropogénica. Yo no descarto ninguna. Y en las otras, restos momificados por una acción natural pueden aparecer en cualquier sitio. De hecho, hay cementerios por todo el mundo que están especializados, entre comillas, en conservar los cuerpos. Pero lo que es el proceso es básicamente Tenerife y Gran Canaria. A partir de ahí, vemos que esas momias tienen una cronología que es posterior a la cronología más antigua sobre restos humanos que hay aquí. Por lo menos 3-4 siglos. Por lo menos en el caso de Tenerife. Con lo cual, te llevaría a pensar que es un proceso que se desarrolla aquí. Porque no lo sé. Igual es por imitación de algo que venía en su bagaje cultural
o por imitación de condiciones ambientales de la propia cueva. Eso no tengo elementos, eso serán los protohistoriadores y arqueólogos los que los disciernen. Pero ese es el hecho, o sea, la momificación aparece unos siglos más tarde a las primeras cronologías sobre el resto del mundo. Luego un campo apasionante porque obviamente la presencia de órganos internos, que muchas veces no se conservan, esto hay que decirlo, aporta una información que no te va a dar el hueso seco, como se llama, especialmente sobre patología, parásitos, etcétera, etcétera. La cuestión de la relación momias canarias, o guanche en este caso, momia egipcia, o momia gran canaria con momia egipcia, es muy curiosa, es decir, técnicamente el proceso es distinto. Obviamente, absolutamente distinto. Por ejemplo, la momificación guanche llamaría mucho la atención de cualquiera si yo dijera, porque es verdad, no es que me lo esté inventando, es que es verdad, que el método más parecido de momificación a la momificación que utilizaban los guanches es el de las islas Aleutianas, que están en el Pacífico Norte. En el Pacífico Norte, o sea, nada que ver, ni conexión con nosotros. Y un proceso muy similar. El clima nada que ver, es decir, Canarias es un clima subtropical, donde predomina el tiempo templado, incluso cálido y tal, y aquello es bajo cero y la mayor parte del año con una humedad brutal, etcétera, etcétera. Yo creo que los pueblos a lo largo de la historia, ahí están los escitas siberianos, los chinchorros en Chile, las culturas andinas, los propios egipcios obviamente, los aleuts, los australianos, los de Nueva Guinea, etcétera, etcétera, que por una serie de circunstancias culturales, sociales, religiosas, ambientales, de imitación, etcétera, etcétera, desarrollan sus propios métodos de momificación. Al final lo que persiguen todos es lo mismo, conservar el cadáver lo más parecido a lo que era en vida, y punto, por una cuestión de respeto, por una cuestión de creencias en el más allá, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia, y ya, vamos a ver, uno de los primeros hechos, y ahí estaba Thomas Nichols, que lo describe en el siglo XVI, que llaman la atención a los europeos cuando llegan a Canarias, especialmente a Tenerife, digo, es la existencia de cuerpos momificados, cuerpos mirlados, como los llamaban, ¿no? Hablaban de las famosas cuevas, de las cientos, de las miles o de las decenas de momias que existían. En Gran Canaria también. Pero especialmente se refieren a Tenerife como ese fenómeno. ¿Qué ocurre? Obviamente al no haber, desde el final del siglo XV hasta prácticamente el siglo XX, ninguna instrumentación legal para proteger ese patrimonio, ni instituciones donde se pudieran depositar hasta el siglo XIX prácticamente, finales del siglo XIX, pues el expolio que sufrieron las islas fue terrorífico. Hoy por hoy podemos decir que hay quizá más patrimonio arqueológico en general fuera de las islas que las propias islas, que en sus museos. Y por lo que respecta a las momias, pues, y refiriéndonos a momias ya de Tenerife y Gran Canaria, te puedo contar que, haciendo un recorrido de Europa hacia América, tenemos existencia actual de momias en Alemania, en la Universidad de Göttingen, Instituto de Antropología, que estuvo recientemente expuesta en Hildesheim. En Francia, Museo del Hombre. En Inglaterra, en Cambridge. En Madrid, obviamente. En Montreal, en Canadá, Museo Redpath de la Universidad de McGill. No momias, pero restos humanos en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard. Harvard, estamos hablando. Luego hay una momia Gran Canaria en La Plata, en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Y sabemos que existían, pero los avatares del destino han desaparecido, muchas durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que existían momias y restos humanos canarios prehispánicos en Berlín, el Museo de Etnografía, el Volkskunde Museum, en Utrecht, probablemente en Liverpool también, en Londres, puede que también, y una serie de instituciones que ya digo, con el paso del tiempo, pues entre préstamos, como se hace hoy, lo que pasa es que hoy se hace de forma muy reglada y en aquellos tiempos pues no se hacía tan regladamente. Entonces vemos que hay como un mapa de distribución de momias alrededor de Europa y de América, de momias de aborígenes, que por una serie de avatares del destino llegaron a donde llegaron. ¿Qué ocurre? Que en esos museos esas momias están descontextualizadas, es decir,
no reproducen la cultura que hizo esas momias, que fabricó, digamos así, esas momias. Entonces son más vistos como un objeto curioso que como incluso una persona, aunque este pensamiento ya está variando mucho. Y sobre todo no pueden explicar ese fenómeno porque no conocen el bagaje cultural de la población que produjo esas momias. En el patrimonio canario, obviamente, el patrimonio arqueológico canario ha ido con los años, digamos, regulándose de alguna manera. Ha ido mejorando su situación legal, por así decirlo. ¿Que no está toda resuelta? Por supuesto que no. ¿Que hay casos que hay que resolver? Por supuesto que sí. Por supuesto, yo creo que la creación de los museos insulares va a ayudar. Lo que pasa es que un museo requiere una serie de condiciones. No olvidemos que, por definición, el International Council of Museums, el Consejo Internacional de los Museos, define a un museo como una institución que recupera, conserva, exhibe, estudia y difunde los materiales. Entonces, un museo no puede ser concebido como una galería de exposiciones, como una galería de... Esto es un galerista, una persona que abre y cierra, tú ves, lo vas allí, ves los materiales y vuelves. Un museo necesita lo que se llama un staff científico, un staff técnico, que siempre en la mejor de las versiones debería tener conservadores, es decir, profesionales que estudian, que analizan, que inventarían, catalogan, investigan y exhiben esos materiales. Por supuesto, lo que se llama restauradores conservadores. Es que en inglés curator es el que investiga y conservator es el que conserva esos materiales. Que garanticen la preservación de esos materiales para futuras generaciones. Eso para empezar. Luego, obviamente, necesitará, ya en casos absolutamente ideales, pues personal que haga reproducciones de esos materiales para exposiciones que vayan a colegios, maletas de préstamo, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo ideal también sería un fotógrafo científico, un diseñador, etcétera, etcétera. Pero lo básico, aparte del personal subalterno que tiene que abrir, cerrar y mantener esa institución, es decir, la luz, el agua, todos esos factores no pueden fallar, lo que es el acondicionamiento de salas, etcétera. Pero lo que nunca puede fallar es el conservador, el curator y el restaurador. Los que estudian y los que garantizan que ese material va a pervivir en futuras generaciones. Si no, no es un museo. Y si no, estamos en la misma tesitura que ahora. Hay, y luego, evidentemente, ese personal necesita una formación, no solo ya de su materia, arqueología, o etnografía, o bioantropología, o lo que sea. También necesita una serie de conocimientos museísticos. Que debe exponerse, que no debe exponerse, en base a criterios de impacto de público, en base a criterios de conservación, en base a criterios de lo que quieres mostrar. Es decir, que tenga un sentido lo que tú quieres mostrar. Todo eso es un personal que se va formando y que es básico para un museo. Si no, no es un museo. Eso está clarísimo. Mi opinión sobre la multi o interdisciplinariedad es lo que hoy es la ciencia. Es decir, si tú te remites a la historia de los premios Nobel, por ejemplo, de medicina, ves que hasta los años 40, 50, eran individuos que estudiaban lo que fuera y que por sus investigaciones, el valor de sus investigaciones, la repercusión que tenía para la sociedad esa investigación, servía para mejorar a esa población, a la humanidad en su conjunto. Hoy son equipos. Obviamente el premio Nobel no se lo van a dar a 30 miembros de un equipo, se lo darán a los que llevan la dirección de las líneas de investigación. Pero es fundamental, porque si no, la investigación va a estar cercenada, eso es seguro, pero seguro. Entonces, todo lo que se pueda aportar desde diversos puntos de vista sobre lo que es la ciencia general y refiriéndonos al mundo aborigen es fundamental. Ya no nombro arqueólogos, historiadores, etnógrafos, por comparación, bioantropólogos, hablo de geólogos, hablo de botánicos, hablo de zooarqueólogos, etcétera, etcétera. Toda esa información es lo que hace que se componga un corpus informativo que te lleva a entender a esa población desde un punto de vista integral, no aspectos parciales, que es lo que te pueden dar disciplinas aisladas.
sino toda esa información cruzada contribuye a que tengan un conocimiento amplísimo sobre esa población, aquí y en cualquier lugar del planeta, por supuesto.